A la entrada del colegio, una escena inesperada heló los corazones. La niña, con un vestido viejo y mochila desgastada, esperaba en silencio, mientras su madre, radiante en un vestido rojo, acomodaba con orgullo la ropa nueva de su hijo mayor. La pequeña bajó la mirada, tragándose las lágrimas, invisible para quienes deberían amarla. Lo que estaba a punto de suceder no solo pondría en duda la justicia de aquella madre, sino también el verdadero valor de la palabra familia. Y antes de continuar, permíteme desearte salud y paz. Cuéntame, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El bullicio del mercado dominical se extendía por todo el pueblo. Bajo los arcos de piedra, los puestos ofrecían colores vivos, montones de naranjas relucientes, jamones serranos colgados como tesoros, bufandas de lana tejidas a mano. El olor a churros recién fritos se mezclaba con el aroma del café que salía de la cafetería de la esquina. Era un día de otoño. Las hojas secas rodaban con el viento y las familias paseaban envueltas en abrigos. Carmen caminaba segura entre los puestos, con la cabeza erguida, buscando con atención una camisa para su hijo mayor. Diego, de 12 años, la seguía con entusiasmo, sabiendo que ese día saldría con algo nuevo. Antonio, el padre, cargaba una bolsa de patatas y callaba, como de costumbre, observando sin opinar demasiado. A su lado, la pequeña María trataba de mantener el paso, con un vestido que ya había pasado por varias manos de primas y vecinas. La tela estaba desgastada, los colores desvaídos, las costuras remendadas una y otra vez. En un tenderete cercano, un vestido rojo colgaba a la vista de todos. María lo miró con ilusión. Alzó la mano para tocar la tela suave, imaginándose con él en la escuela, imaginando cómo sería sentirse bonita aunque fuera por un día. La niña sonrió tímidamente, pero enseguida escuchó la voz de su madre. «Eso no hace falta, hija. Todavía te queda el de tu prima», dijo Carmen, apartando la tela con gesto rápido. El vendedor, mientras tanto, alababa a Diego. «Este muchacho tiene porte, señora. Con esta camisa nueva parecerá todo un caballero». El niño, orgulloso, se probó la prenda azul y se miró en un pequeño espejo colgado del puesto. Antonio observaba la escena en silencio. Su mirada se detuvo un instante en María, que había retirado la mano del vestido rojo. No dijo nada, quizá por evitar una discusión, quizá porque en el fondo estaba acostumbrado a la forma de ser de su mujer. El murmullo del mercado continuaba. Risas de niños, voces de vendedores ofreciendo aceitunas, música de un acordeón callejero. Diego giró sobre sí mismo mostrando la camisa nueva. Y Carmen sonrió satisfecha. «Así sí, hijo, así sí». María bajó los ojos, apretando los labios. Sintió como el frío del viento de otoño se colaba por los agujeros de su vestido. Se abrazó a sí misma, fingiendo que no pasaba nada. Pero en su interior la pregunta crecía, ¿por qué siempre era ella la que recibía lo que sobraba? Antonio, con el ceño fruncido, intentó hablar, pero las palabras se le quedaron en la garganta. Caminó detrás de su familia con paso lento. El eco de los zapatos sobre el empedrado parecía recordarle que el silencio también era una elección. María, en cambio, trataba de convencerse de que quizá algún día las cosas serían distintas, que tal vez su madre la miraría con el mismo orgullo con que miraba a Diego. El sol comenzó a ocultarse tras los tejados de teja roja. Los comerciantes recogían sus puestos, guardando manteles y telas. La familia se dirigió de regreso a casa, con Diego luciendo su camisa nueva como un trofeo. María caminaba detrás, arrastrando ligeramente los pies, con el corazón pesado. Esa noche, frente al espejo, María acarició su vestido viejo y pensó, ¿por qué yo siempre recibo lo que sobra? El patio de la escuela estaba lleno de voces infantiles.
Era media mañana. El aire olía a bocadillos de jamón envueltos en papel y a tizas gastadas que los maestros usaban aún en los pizarrones verdes. Los niños corrían detrás de un balón. Otros jugaban a la rayuela dibujada con tiza en el suelo de piedra. María caminaba despacio, intentando mezclarse entre las demás, deseando pasar desapercibida. Su vestido, el mismo que había usado en el mercado el domingo, mostraba costuras abiertas y un borde gastado que apenas tapaba sus rodillas. Un grupo de niñas se le acercó con sonrisas maliciosas. Una de ellas, con un lazo nuevo en el cabello, señaló el vestido y dijo en voz alta: «Mira, parece un trapo de cocina». Las risas se propagaron como fuego. Algunos niños voltearon, otros se unieron con gestos burlones. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó taparse con las manos, recogiendo la tela hacia adelante, pero cuanto más lo hacía, más visibles parecían las manchas y los hilos sueltos. El corazón le latía fuerte. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Diego, que jugaba al fútbol con sus amigos en el otro extremo del patio, escuchó las risas pero fingió no oírlas. Una punzada de incomodidad le recorrió el pecho, aunque siguió corriendo tras la pelota, como si nada ocurriera. De pronto, una voz firme cortó el aire. «¡Basta ya!», exclamó la señora Isabel, la maestra, que había salido al patio con un abrigo gris sobre los hombros. El murmullo cesó. Los niños se miraron unos a otros, bajaron la cabeza. Isabel se acercó a María y le puso una mano suave en el hombro. La niña temblaba, incapaz de sostener la mirada. «María», dijo la maestra en voz baja, «solo para ella. No dejes que nadie te haga sentir menos». La niña asintió. Aunque las lágrimas ya corrían por sus mejillas, se aferró al brazo de Isabel como quien encuentra un refugio en medio de la tormenta. La maestra la abrazó unos segundos, protegiéndola de las miradas de los demás. Más tarde, en clase, Isabel no pudo concentrarse del todo en la lección. Mientras los niños copiaban una lectura, ella observaba a María, que escribía con la cabeza agachada, esforzándose por no destacar. Isabel conocía ese silencio, el de los alumnos que cargaban con algo más pesado que una mochila. Cuando sonó la campana final, los niños salieron corriendo. Algunos se despidieron con un «hasta mañana». Otros se fueron en grupos hacia la plaza. María recogió sus cuadernos con cuidado y salió la última. Afuera la esperaba Antonio, su padre, sentado en un banco con las manos en los bolsillos. Le dio una palmada ligera en la espalda y caminaron juntos en silencio. Isabel los observó desde la puerta. Su instinto de maestra le decía que no bastaba con consolar a María en el recreo. Había algo más profundo detrás de ese vestido viejo, algo que venía de casa. Decidió que no podía ignorarlo. Esa misma tarde, cuando las aulas quedaron vacías y el eco de los pasos se apagó, Isabel tomó su abrigo, guardó unos papeles en el bolso y salió rumbo a la casa de la familia. Esa tarde, Isabel tomó su abrigo y pensó: «Hablaré con sus padres. Esto no puede seguir así». La tarde se posaba lentamente sobre el pueblo y el aire fresco de otoño hacía crujir las ramas secas. El cielo se teñía de gris, presagio de lluvia, mientras un silencio pesado dominaba la casa de los padres de María. Las paredes encaladas reflejaban una luz apagada, y el reloj de pared marcaba el paso de los minutos con su tic-tac constante. Antonio hojeaba un periódico viejo en la mesa del comedor, pero sus ojos se perdían entre las letras, incapaces de concentrarse. Carmen movía ollas y platos, murmurando sobre la cena, con gestos rápidos y secos. María estaba en su habitación, dibujando en un cuaderno con lápices cortos, buscando refugio en colores que apenas quedaban. Unos golpes en la puerta interrumpieron la rutina. Antonio se levantó con desgana y abrió. Allí estaba Isabel, la maestra, envuelta en su abrigo gris, con una carpeta bajo el brazo y la expresión seria. Saludó con un «buenas tardes» cargado de respeto y pidió permiso para entrar. Carmen arqueó las cejas,
sorprendida por la visita inesperada, pero no podía negarse. Con una sonrisa rígida, la invitó a pasar. El comedor olía a guiso a medio hacer. Isabel se sentó en la mesa, frente a Antonio y Carmen, que se colocaron uno a cada lado. La tensión podía cortarse con un cuchillo. María, al escuchar las voces, salió de puntillas de su cuarto y se quedó en el pasillo, escondida detrás de la puerta, con el corazón latiendo rápido. «He venido porque estoy preocupada por María», empezó Isabel, con voz suave pero firme. Hoy en el recreo unos niños se burlaron de su vestido. Ella lloró. Y tuve que intervenir. Antonio se removió en la silla, incómodo. Carmen, en cambio, respondió con frialdad. Son cosas de críos. A todos nos han dicho algo alguna vez. Isabel la miró a los ojos y replicó. No es lo mismo. Un comentario puede pasar, pero cuando un niño se siente inferior en su propia casa, esa herida se vuelve profunda. Carmen se cruzó de brazos, defensiva. Diego es el mayor. Necesita dar buena imagen. María es niña. No pasa nada si viste sencillo. Yo crecí así, y no me ha faltado nada. María apretó los labios desde el pasillo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar aquellas palabras. Isabel apoyó las manos en la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. No se trata solo de ropa. Se trata de lo que significa para ella. Si siempre recibe lo que sobra, creerá que su lugar en el mundo es ese, el de quien no merece lo mejor. Antonio levantó la vista. Sus ojos revelaban un conflicto interno. Quiso hablar, pero Carmen lo interrumpió con un gesto de la mano, como si le ordenara silencio. La maestra suspiró y prosiguió. Esta vez con un tono más duro. Los niños no olvidan la indiferencia. Quizá olviden un castigo o una palabra dura, pero nunca olvidan sentirse menos amados. El silencio cayó sobre la mesa. Solo se escuchaba el goteo de la canilla de la cocina y el viento golpeando las contraventanas. Isabel miró a Antonio con esperanza, esperando que él dijera algo, pero él bajó los ojos, incapaz de enfrentarse a su esposa. Ese silencio pesaba tanto como una confesión. María, escondida, sintió que la soledad se apoderaba de ella. Quería correr hacia Isabel, abrazarla, pedirle que no se fuera, pero el miedo a la reacción de su madre la clavó en el suelo. Finalmente, Isabel recogió su carpeta y se levantó. Solo quería que lo pensaran. María merece lo mismo que Diego. Ni más ni menos, dijo con firmeza. Carmen asintió con una sonrisa cortés, aunque sus ojos decían lo contrario. Antonio murmuró un «gracias», apenas audible. La maestra caminó hacia la puerta, y antes de salir, se volvió un instante. No subestimen la herida que deja la indiferencia. La puerta se cerró y el eco del golpe resonó en la casa. Carmen volvió a la cocina sin decir palabra. Antonio salió al patio y encendió un cigarrillo, mirando el cielo nublado con expresión atormentada. En el pasillo, María se quedó quieta, con la mirada fija en el suelo. Sus labios temblaban, y en un susurro casi inaudible dijo: «Ojalá alguien me defendiera aquí dentro». El cielo se había vuelto plomizo, y el aire de otoño anunciaba tormenta. Cuando sonó la campana de salida en la escuela, los niños corrieron hacia la plaza principal, algunos con paraguas, otros protegiéndose con carpetas sobre la cabeza. María no tenía nada con qué cubrirse. Salió con su cuaderno apretado contra el pecho y comenzó a andar por las calles empedradas, que ya reflejaban charcos bajo los faroles encendidos antes de tiempo. La lluvia cayó de repente. Primero como una llovizna fina, luego como un aguacero. Las gotas golpeaban con fuerza el vestido viejo, que pronto se pegó a su cuerpo. El frío se le metió por la piel, haciéndola tiritar. Sus zapatos, demasiado pequeños y con suelas gastadas, dejaron entrar el agua hasta empaparle los calcetines. La niña apretó los dientes y caminó más rápido, deseando llegar a casa.
Diego había salido unos minutos después, acompañado por 2 amigos. Corría, riendo, protegiéndose bajo el toldo de una tienda. En un instante distinguió la silueta de su hermana, avanzando sola bajo la lluvia. La vio encogida, con el vestido oscuro pegado al cuerpo y el cabello chorreando. Por primera vez, algo dentro de él se contrajo. No era justo. Sus amigos lo llamaron para seguir jugando en los charcos, pero Diego no respondió. Se quedó mirando cómo María doblaba la esquina rumbo a casa. En la vivienda, Carmen levantó la vista de la cocina al escuchar la puerta abrirse de golpe. María entró temblando, el vestido empapado, las manos frías como hielo. «Cámbiate de ropa», dijo la madre, sin levantar demasiado la voz, ocupada en remover un guiso. María asintió en silencio y subió a su habitación. Subió las escaleras con los zapatos chorreando agua, dejando un rastro húmedo. Nadie la siguió. Nadie le ofreció una manta ni un abrazo. Diego llegó poco después. Encontró la casa caliente por el fuego de la cocina, pero su mirada buscó de inmediato a su hermana. Escuchó un golpe de puerta arriba y supo que estaba encerrada en su cuarto. Quiso subir, llamar, decir algo, pero no se atrevió. Se quedó en el pasillo, apretando la pelota de fútbol contra el pecho, sintiendo un nudo extraño en la garganta. En la cena, la familia se reunió alrededor de la mesa. El guiso humeaba, y Carmen sirvió los platos con normalidad. Antonio habló poco, limitado a comentarios sobre el trabajo. Diego jugaba con el tenedor, distraído, mientras María apenas probaba bocado. El silencio pesaba. Nadie mencionó la lluvia, ni el vestido empapado. Antonio, al levantar la mirada, notó las mejillas enrojecidas de María y el pelo todavía húmedo. Hizo ademán de preguntar, pero se contuvo. El miedo a una discusión con Carmen le cerró la boca. Solo carraspeó y siguió comiendo. María, con las manos en el regazo, trataba de no dejar escapar lágrimas. Se dijo a sí misma que ya estaba acostumbrada, que así eran las cosas en su casa, pero dentro, la tristeza crecía como una sombra. Diego la miraba de reojo. Recordó las risas en el patio cuando los niños se burlaron de ella. Recordó la visita de Isabel a casa y las palabras de la maestra resonando aún en su cabeza. No subestimen la herida que deja la indiferencia. Esa frase le quemaba, aunque no la había escuchado directamente. Había llegado hasta él en comentarios entre los vecinos. Después de cenar, cada uno se retiró. Antonio salió al patio a fumar. Carmen recogió los platos y tarareó una copla distraída. Diego subió a su cuarto con paso lento. Se detuvo frente a la puerta cerrada de María. Detrás se escuchaba un silencio tenso y de pronto, un sollozo contenido. Diego apoyó la oreja en la madera, conteniendo la respiración. Esa noche, Diego escuchó a su hermana llorar bajito. Y no pudo dormir. El sol de la tarde entraba por las ventanas del colegio, tiñendo de dorado los pasillos de piedra. Era día de reunión con padres, y el aire estaba cargado de murmullos y un ligero nerviosismo. Los bancos de madera habían sido alineados en el aula principal. En las paredes colgaban dibujos coloridos hechos por los niños. Casas con techos rojos, campos verdes y cielos azules con pájaros. Sobre la mesa de la maestra había un termo con café y galletas que algunos padres compartían mientras esperaban. Carmen llegó primero, con un abrigo oscuro y el bolso apretado bajo el brazo. Caminaba con paso firme, aunque en el fondo no le agradaba perder la tarde en esas reuniones. Antonio la siguió con gesto cansado, las manos en los bolsillos, evitando mirar demasiado a los demás. María, sentada en un banco al fondo, observaba en silencio, nerviosa. Sabía que aquella tarde podía cambiar algo en su vida, aunque no entendía cómo. Isabel, la maestra, se puso de pie. Su voz clara llenó el aula. Comenzó hablando de los progresos de la clase, de cómo algunos niños habían mejorado en lectura, otros en matemáticas.
Los padres asentían. Algunos sonreían orgullosos al escuchar el nombre de sus hijos. Diego también fue mencionado. Ha demostrado liderazgo en los juegos y responsabilidad con sus tareas, dijo Isabel mirando a Carmen, que sonrió complacida. Pero entonces Isabel se detuvo. Miró la lista de nombres y elevó la voz con un tono especial. Quiero destacar a una alumna que, a pesar de las dificultades, trabaja con constancia admirable. Hablo de María. Un murmullo recorrió el aula. Carmen levantó la vista, sorprendida. Antonio también giró la cabeza hacia su hija, que se sonrojó y bajó la mirada. María continuó. Isabel no solo cumple con sus deberes, también demuestra una sensibilidad especial para los detalles. Sus redacciones son profundas, y en matemáticas ha resuelto ejercicios que pocos logran a su edad. Si tuviera las mismas oportunidades que Diego, estoy convencida de que llegaría aún más lejos. Algunos padres aplaudieron suavemente. Otros sonrieron hacia María. La niña, que se encogía en el banco como queriendo desaparecer, levantó por un instante los ojos. El brillo en su mirada decía más que 1000 palabras. Carmen sintió un calor incómodo en el pecho. No esperaba escuchar esas alabanzas hacia su hija menor. Se revolvió en el asiento y cruzó los brazos. Antonio, en cambio, tragó saliva y se removió en la silla, con un nudo en la garganta. Isabel prosiguió con calma, pero con firmeza. Los niños florecen cuando se sienten amados y valorados. No basta con darles techo y comida. Necesitan sentirse vistos. La frase quedó suspendida en el aire. Los murmullos cesaron. Los padres guardaron silencio, como si aquella sentencia hubiera tocado algo profundo en todos. María, en el fondo, sintió por primera vez que alguien la reconocía frente a todos. Era como si la luz del atardecer que entraba por la ventana la envolviera, dándole un brillo nuevo. Carmen apartó la mirada, incómoda. Pensó en el vestido rojo del mercado, en la lluvia que había empapado a su hija, en las veces que había dicho, «No hace falta», sin imaginar lo que esas palabras podían provocar. Antonio se pasó la mano por la frente, sudoroso a pesar del frío de otoño. Quiso hablar, agradecer a Isabel, pero su voz se quebró y decidió callar. La reunión continuó con otros temas, pero el eco de lo dicho sobre María se quedó grabado en el aire. Los padres empezaron a levantarse, charlando entre ellos, felicitando a Isabel por su dedicación. Algunos se acercaron a María y le dijeron, «Muy bien, pequeña», lo que hizo que ella se ruborizara aún más. Cuando salieron a la calle, el aire fresco de la noche los recibió. Carmen caminaba en silencio, apretando el bolso contra el pecho. Antonio la seguía, con las manos hundidas en los bolsillos. María caminaba detrás, con pasos cortos pero ligeros, sintiendo que flotaba. El murmullo de la plaza se mezclaba con las luces de las farolas y el olor a castañas asadas de un puesto cercano. Pero en la cabeza de Carmen, solo resonaban las palabras de Isabel. Al llegar a la esquina, se detuvo un instante mirando el suelo. Apretó los labios, incómoda, y en su interior surgió una pregunta que no pudo evitar. ¿Y si la maestra tiene razón? El domingo amaneció con un aire fresco, pero distinto al de semanas pasadas. El sol iluminaba los tejados rojizos del pueblo, y la brisa traía olor a pan recién horneado desde la tahona de la esquina. Era día de mercado, y la plaza mayor se llenaba de voces, de colores, de aromas que envolvían a todos en una atmósfera festiva. Las campanas de la iglesia repicaban marcando la misa de mediodía, y los tenderos desplegaban sus manteles sobre largas mesas de madera. Había puestos de frutas brillantes, de quesos curados, de jamones serranos colgando como trofeos, y cestos repletos de aceitunas aliñadas. Carmen caminaba despacio, sujetando la mano de María. Ese simple gesto sorprendía a la niña, que la miraba con recelo y ternura al mismo tiempo. Antonio, como siempre, cargaba con la cesta vacía,
aunque esta vez sus pasos no eran arrastrados, sino firmes. Diego saltaba a su lado, entusiasmado por la música de un acordeonista que tocaba cerca de la fuente, donde varios niños bailaban con churros en la mano. Al llegar a un puesto de ropa, Carmen se detuvo. El tendero saludó con voz alegre. «Buenos días, señora. Hoy tenemos género nuevo, recién llegado de Salamanca». Los vestidos colgaban alineados, cada uno con colores vivos, algunos de lana gruesa para el invierno, otros ligeros con flores bordadas, pensados para las fiestas de la Virgen que se acercaban. Carmen se agachó a la altura de su hija y, mirándola a los ojos, le preguntó con voz suave: «¿Cuál te gusta, yo?» María se quedó inmóvil. Era la primera vez que su madre le hacía esa pregunta. Sintió un nudo en la garganta y dudó en contestar. Diego la empujó suavemente con el codo, animándola. «Vamos, María, elige uno». La niña alzó la mano tímidamente y señaló un vestido azul con flores bordadas en el pecho y un lazo delicado en la cintura. El tendero lo bajó con cuidado, como si entendiera que aquel instante tenía un valor especial. María sostuvo la prenda entre sus manos, acariciando la tela suave, diferente a cualquier cosa que hubiera tenido antes. Antonio sacó su cartera y pagó sin regatear, lo cual no era habitual en él. El tendero, sonriente, comentó: «Le quedará precioso, señor. Se lo aseguro». Carmen asintió, y Diego aplaudió entusiasmado. María entró detrás del biombo improvisado del puesto, y al cabo de unos minutos, salió vestida de azul. La brisa otoñal movía la falda, y el sol arrancaba destellos en las flores bordadas. María se miró en un espejo colgado con una cuerda y, al verse reflejada, no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de vergüenza, como en la escuela. Eran lágrimas de alegría. Por primera vez se sentía vista, valorada, reconocida. Los transeúntes que pasaban se detuvieron. Algunas mujeres mayores comentaron en voz baja: «Qué bonita se ve la niña». Y un anciano sonrió con ternura. María bajó la mirada, ruborizada, pero su corazón latía con una fuerza nueva. De regreso a casa, el ambiente fue distinto. Antonio, que solía caminar en silencio, tarareaba una copla antigua. Diego hablaba sin parar, imaginando cómo su hermana estrenaría el vestido en la próxima fiesta del pueblo. Carmen, aunque callada, sostenía la mano de María durante todo el camino, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. Esa noche, la familia se reunió para cenar. La mesa estaba servida con tortilla de patatas, pan recién hecho, y un pequeño plato de jamón que Antonio había comprado como detalle. El olor llenaba la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, las risas ocuparon el lugar del silencio. Diego contó un chiste aprendido en el colegio, y todos rieron, incluso Carmen. María se sentía parte de esa risa, parte de la mesa, no un fantasma invisible. Después de cenar, Carmen recogió los platos, y Antonio sirvió un poco de vino en 2 vasos para los adultos. María observaba desde su silla, todavía con el vestido azul puesto, incapaz de quitárselo, aunque estuviera a punto de dormir. Diego la miraba con complicidad y le guiñó un ojo, como diciendo: «Te lo mereces». Cuando todo estuvo en orden, Carmen se acercó a su hija. La miró largo rato, con los ojos humedecidos, y acarició su cabello con un gesto torpe pero sincero. La niña levantó la vista, sorprendida, buscando en el rostro de su madre aquella dureza de siempre. Pero lo que encontró fue ternura. Carmen respiró hondo y, con voz temblorosa, pronunció unas palabras que marcaron el fin de un ciclo y el inicio de otro. «Perdona, hija. A veces los padres también aprendemos tarde. A veces, los recuerdos que más permanecen no son los grandes gestos, sino aquellos instantes sencillos en los que alguien, por fin, nos mira con cariño». La imagen de aquella niña estrenando un vestido azul en medio del mercado, con el viento de otoño acariciando la tela,
se convierte en un símbolo que muchos de nosotros podemos comprender. Y antes de seguir, quisiera preguntarle a usted, que escucha desde su hogar, si esta historia le ha parecido hermosa, escriba un número 1 en los comentarios. Si cree que pudo haberse contado de otra manera, pulse el número 0 y comparta su sentir. La enseñanza que se desprende de este relato es clara y profunda. El amor sincero, aunque llegue tarde, puede reparar heridas antiguas. Todos merecemos ser queridos y reconocidos, sin importar si somos el mayor o el pequeño, hombre o mujer. La verdadera riqueza no se mide en camisas nuevas o vestidos caros, sino en la justicia y la ternura con que tratamos a quienes comparten nuestra mesa. Y como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un gesto sencillo, un abrazo, una palabra de aliento, un acto de igualdad puede guiarnos por los pasillos más oscuros de la vida. Tal vez, al escuchar esta historia, usted recuerde momentos en los que también fue testigo de favoritismos o de silencios que dolían. O quizá evoque una caricia inesperada que sanó viejas heridas. Cada familia guarda sus secretos y sus sombras, pero también la posibilidad de reconciliarse. Lo importante es comprender que nunca es demasiado tarde para cambiar, para aprender, para dar un paso hacia la ternura. Haga una pausa ahora. Piense en su propia mesa, en sus hijos, en sus nietos. Pregúntese si hay alguien que espera todavía una palabra suya, una muestra de afecto que no se le ha dado. Y si este relato ha tocado su corazón, compártalo, porque contar historias también es una manera de abrazar. Recuerde siempre que la felicidad se enciende cuando dejamos de vivir solo para nosotros mismos